Nos ha tocado vivir una sociedad donde las verdades son construcciones sociales y no existen las verdades absolutas. Los valores dependen de uno poco o de las campañas mediáticas o presiones mediáticas que tienen un grupo determinado, dependiendo de la influencia de algunos grupos. Entonces a eso se llama valor, a eso se llama importante, a eso se llama verdad. Es claro que en medio de este escenario donde se encuentra la iglesia viviendo un mundo oscuro, un mundo que se encuentra en confusión, nuestras convicciones se encuentran bajo amenaza. ¿Por qué? Porque siendo el cristianismo una verdad absoluta que no depende de la construcción social, ni de la decisión de unos pocos, ni de unos muchos, sino que son verdades establecidas por Dios a la luz de la Biblia, chocan directamente con un mundo que está gobernado por construcciones ideológicas. Por ejemplo, muchas de estas corrientes ideológicas tildan el cristianismo como un mensaje homofóbico, un mensaje de odio, sencillamente porque no se tiene el derecho a disentir, no se tiene el derecho de protestar en contra de lo que no creemos. Y si no creemos en algo, entonces nos consideran como que tenemos un discurso de odio, y es todo lo contrario. Nosotros tenemos el derecho como cristianos, independientemente de que seamos cristianos o no, de poder tomar decisiones, de poder pensar, y más aún cuando el mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje que va con el objetivo de construir en la sociedad, no con la intención de destruir. Ese es básicamente el problema de estos grupos ideológicos que al contrario que el mensaje del cristianismo, que lo que quiere traer es unidad, paz, regeneración, transformación, bienestar social, estos grupos ideológicos pretenden imponer a base de manipulación, a base de dinero, a base de influencia, a base de campaña, incluso controlando gobernantes y gobierno, con el objetivo de implementar políticas públicas, todas aquellas ideas que se crean detrás de una oficina para implantarla, para imponerla en la sociedad. A eso sí pudiésemos llamar un discurso de odio, a eso sí pudiésemos llamar un discurso imponente que trata de imponerse en nuestra sociedad. Lo cierto es que la palabra del Señor dice que la iglesia es sal y luz de esta tierra, y el mensaje del evangelio nunca fue un mensaje que coincidió o un mensaje que iba a favor de la cultura. Al contrario, fue un mensaje contra cultura que chocaba directamente con la cultura del entonces. Por ejemplo, cuando Jesús trajo el mensaje del evangelio en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, se encontró con tres grandes grupos. Estaban los griegos, los romanos y los judíos. Los griegos, quienes eran apasionados al conocimiento, veían el mensaje del evangelio como algo cursi, que no tenía ningún tipo de importancia porque no le sumaba a su filosofía, según ellos. Y los romanos, por ejemplo, veían a Jesús, quizá un campesino, un judío, predicando un mensaje por los montes, por las calles polvorientas de Jerusalén. Para ellos esto no tenía ningún tipo de importancia porque era el imperio romano quien gobernaba en ese entonces, y ellos tenían el ego, el orgullo de ser los dioses del momento. Incluso los césares se hacían llamar dioses y había que llamarle curios o señor, y había que arrodillarse delante de ellos. Los judíos, quienes estaban esperando un libertador, literalmente, no un libertador espiritual, sino un libertador físico que lo librara del yugo de la esclavitud romana, cuando ven este Jesús que entra a Jerusalén en un pollino, en un burrito, ellos dicen, pero este no es el líder que nosotros estamos esperando, porque estaban totalmente desenfocados. Jesús no vino a libertarlo del yugo de la esclavitud romana, sino de un yugo mayor, que es el yugo del pecado. Por eso le dijo en una ocasión, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, este fue el escenario donde el evangelio se predica por primera vez, un escenario
hostil, opuesto, contra cultura, contra corriente, era el evangelio en ese entonces, y no caía, no era una pieza que encajaba en el rompecabezas. Sin embargo, Jesús lo predicó, causándole esto la muerte. Los apóstoles dieron continuidad a este evangelio, y todos, casi todos, por lo menos el 99% murieron por muertes horrendas, precisamente por la predicación de este mensaje. Nunca ha sido, ni será, ni es fácil la predicación del evangelio. Por eso hoy en día tenemos tanta oposición, tenemos tanta presión. Por eso hoy en día la sociedad nos tilda de homofóbico y quieren impedir que el mensaje sea predicado. Nuestras convicciones hoy se encuentran bajo amenaza, pero en el mejor o en el peor de los casos, quien gobierna, quien es el dueño, quien sostiene la iglesia, es Jesús. Y la palabra del Señor dice que ni la puerta del infierno podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo. Así que la iglesia del Señor está llamada a predicar el mensaje con valentía, con entusiasmo, sin importar las consecuencias, porque ese ha sido el legado más extraordinario que ha tenido un grupo de personas que Dios ha seleccionado en este mundo que se llama la iglesia del Señor. Dios te bendiga.